Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a empezar hoy la unidad número 3. Se denomina decisiones estratégicas de precios. Como todos los encuentros, les voy mostrando aquí primero el aula virtual para que vean que ya está cargado el material de apoyo, las diapositivas que vamos a trabajar la tarde de hoy, el video tutorial. Seguimos trabajando como las unidades anteriores. La clase queda grabada y yo las voy a cargar aquí, en la unidad número 2, en ese espacio para que puedan poderla repasar, o los estudiantes que no lograron ingresar pues puedan observar la clase. Tienen algunas lecturas complementarias en este espacio de actividades y ya practica la evaluación sobre el estudio de casos de esta semana. Bien, ¿en qué consiste la actividad de esta semana? Vamos a revisar y empezamos el encuentro. Vamos a realizar igualmente un trabajo, una presentación, un informe, así como me hicieron llegar el de la unidad número 2. Igualmente máximo 5 estudiantes por equipo. ¿Bien? Y vamos a elaborar o van a desarrollar un ejemplo tipo caso de estudio o bajo la metodología de caso de estudio. ¿A qué se refiere eso? Que cada uno de ustedes va a buscar una empresa en la cual se pueda adaptar el tipo de estrategia para la fijación de precios que vamos a ver en la clase de hoy. Son 16 tipos que les voy a presentar. Entonces debemos realizar 16 ejemplos, ¿ok? Uno por cada uno. Como es un equipo de máximo 5, pues ustedes se distribuyen el trabajo para que sea mucho más ligera la entrega de la actividad como tal. ¿Bien? Vamos a evaluar igual la presentación ortográfica, la pertinencia del contenido, la capacidad que tienen de analizar, cómo van a presentar esa información, los resultados y por supuesto las referencias electrónicas, bibliográficas que van a utilizar. ¿Bien? ¿En qué parte hacemos la capacidad de análisis? En la justificación que van a tener de cada caso. Ahorita cuando veamos los 16 tipos, que se los voy a mencionar como tal, ustedes van a tener que justificar por qué consideran que ese caso de estudio o que esa empresa aplicó o debe aplicar esa estrategia para la fijación de precios. La fecha de entrega de este estudio de casos está propuesta en plataforma para el 18 de junio, es decir, probablemente para la próxima semana. Les invito de una vez a que puedan participar en el foro de la unidad número 2. Ya algunos estudiantes entregaron aquí el estudio de casos, entonces revisen ese estudio de casos y hagan su participación allí con respecto a lo que ustedes opinan de los criterios que utilizaron sus compañeros para la estrategia de fijación de precios, que adaptaban hasta el momento. ¿En función de qué? Del ciclo de vida, que fue lo que vimos la clase anterior. Aquí tienen un libro que se llama Estrategia y Tácticas de Precios, una guía para tomar decisiones rentables. Les traté de colocar el enlace, porque realmente es un libro bastante pesado, que logré conseguir en la red y que está completo, porque generalmente se consigue fraccionado, solo el capítulo 1, capítulo 2, pero no todo el libro. Y ese capítulo 1 y 2, pues no es el que nos compete como tal en el área. Entonces, aquí está el enlace. Si no lo pueden descargar, porque allí me escribió un compañero de ustedes que no pudo descargar el libro, me pueden enviar por el grupo su correo electrónico para yo hacérselos llegar ya sea por correo el enlace o el libro como tal descargado. Y de todas formas se los proyecto. La estrategia y tácticas de precios, una guía para tomar decisiones rentables. Fíjense que es excelente el contenido que va a tener este libro porque el capítulo 1, fijación estratégica de precios, que ya lo hemos abordado, pero aquí solamente como una introducción general, está la parte de los costos, cómo deben afectar las decisiones de precios, los costos propiamente. El análisis financiero, que es la fijación que hacemos desde la administración para fijar los precios, ya desde el punto de vista de los consumidores, cómo comprender las decisiones de compra y cómo podemos influir sobre esas decisiones. La parte de la oferta o la competencia, la estrategia de fijación de precios, gestión activa del mercado. Esta ya es la parte que vimos la clase anterior. Está la fijación de precios en función del ciclo de vida, propiamente un capítulo completo donde adapta también lo que vimos en el último encuentro. La parte de las ventas y negociación en función del valor, fijación de precios por segmentos del mercado y la fijación de precios en el marketing mix, es decir,
abarcando al menos las 4 P del mercadeo: producto, precio, plaza y promoción. Tenemos las estrategias para esos canales de comercialización, ventajas competitivas. Entonces, fíjense que realmente es sumamente completo. Este libro es como la base de toda esta asignatura, pero también de la complementación que ustedes deben hacer si quieren abarcar, por ejemplo, en su trabajo de grado, este tema específico de la fijación de precios. Entonces, bueno, vamos a abarcar la unidad número 3, denominada decisiones estratégicas de precios. Ya nosotros hasta el momento, pues hemos visto algunas estrategias de precios y cómo esas estrategias de precios se pueden adaptar de acuerdo al ciclo de vida del producto. Es decir, que también somos capaces nosotros de diagramar el ciclo de vida de uno o varios productos dependiendo del tipo de la empresa, en función de esa etapa en la que se encuentra y que a su vez esa etapa nos va a decir a nosotros qué debemos hacer y cómo poder retroalimentar esas decisiones que tomamos hasta ciertas estrategias. También vimos una matriz que nos segmentaba las estrategias en función del precio, pero tomando en cuenta la dimensión calidad. Cómo medíamos la calidad en función del precio, y allí pues había una estrategia. Hoy vamos a profundizar aún más estratégicamente en esas decisiones. Cuando hablamos estratégicamente es porque debemos aplicar herramientas estratégicas, como por ejemplo una matriz BCG, que la van a encontrar en el libro. No sé si ya la abordaron en alguna otra materia, pero allí donde hablábamos de esos productos que tienden a ser productos vaca, productos lecheros, donde están los productos huesos, productos estrella y productos interrogantes. Porque también en función de la ubicación del producto en esta matriz, habrán ciertas decisiones estratégicas que toman. Y, por supuesto, la más conocida por todos, que es generar una matriz FODA o una matriz DOFA. Pero cuando lo hacemos segmentando propiamente el precio. Recuerden que para elaborar una matriz FODA debemos hacer una matriz de factores internos, se pondera, una matriz de factores externos, se pondera también, y de allí es que nosotros obtenemos propiamente qué es una fortaleza, qué es una amenaza, qué es una debilidad, qué es una oportunidad, y podemos entonces empezar a hacer los cruces para llevar a cabo una verdadera estrategia. ¿Ok? ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque sé que ya están en la fase también de su trabajo de grado, no sé si ya había un seminario 1, si ya defendieron, pero es importante que los que estén abordando este tema tomen en cuenta realmente cómo es el deber ser para presentar una propuesta en el ámbito del precio. ¿Qué introducción tenemos aquí? Nos dice, según Lamb, Hare y McDaniel, una estrategia de precios, trabajar, es un marco de fijación de precios básicos a largo plazo. Esto lo hemos, ya a este nivel deberíamos poderlo concluir, porque sabemos que al fijar un precio yo lo puedo hacer hoy, cuando instalo mi empresa o cuando empiezo a generar una empresa en marcha. Pero en función del tiempo yo tengo que cambiar esa estrategia. Pero el cambio de esa estrategia no se hace de la noche a la mañana, sino tiene que ser efectivamente a largo plazo. ¿Okay? ¿Cómo se establece ese precio? Bueno, yo puedo tener una estrategia inicial en donde veo si quiero penetrar el mercado, si quiero cambiar simplemente el precio de forma dinámica, o voy a ir, por ejemplo, a generar una estrategia en donde el precio sea muy alto y poco a poco nosotros vamos a ir acostumbrando al consumidor a que pague dicha cantidad de dinero por el producto o servicio. Pero ¿cómo hacemos nosotros para llevar esas fases estratégicas? ¿Cómo se debe aplicar metodológicamente una fase para estrategias o tomar esa decisión en la estrategia del precio? En primer lugar, la empresa tiene que decidir es dónde quiere posicionar su oferta. Eso es importante, porque nosotros no podemos tomar una decisión estratégica sin saber hacia dónde queremos ir. Es por ello, ¿sí?, que hay que definir muy bien los objetivos estratégicos en función del precio. ¿Cómo me veo yo en función de la oferta? Si voy a hacer, por ejemplo, una parte de marketing de guerrilla, voy a entrar a penetrar claramente el mercado para tratar de quitarle la demanda a la oferta, o quiero estar en una posición equilibrada. Entonces tengo que decidir muy bien dónde quiero posicionarme yo en función de la oferta. Cuanto más claros sean estos objetivos, pues más fácil nos va a resultar fijar el precio para un producto o una gama de productos, que es lo que vamos a abordar en la última clase.
Entonces, puede abordar cualquiera de estos 5 objetivos. Cuando dice cualquiera es porque efectivamente al menos hay que seleccionar uno de ellos. Y eso tiene que venir desde el aspecto estratégico, desde la alta gerencia, desde el gerente general, desde los dueños. Ellos tienen que estar claros de cuál de estos objetivos quieren lograr. Ninguno de ellos es mejor que el otro y ninguno tampoco es más importante que el otro. Todos están al mismo nivel. Lo importante es estar conscientes de qué decisión vamos a tomar y también qué repercusión tiene esa decisión para la empresa. Primero hablamos de supervivencia. Este objetivo fue uno de los que cumplieron la mayoría de empresas en nuestro país cuando entraron en la época de recesión. Las empresas no querían generar ganancias como tal, sino tener una supervivencia, es decir, mantenerse en el mercado, porque sabían que si podían resistir esa época de recesión, iba a llegar una época en la cual podrían generar recuperación económica, recuperar esa inversión anterior y, por supuesto, tratar de explotar los nuevos productos para que entren en una etapa, como vimos la clase anterior, una etapa de introducción, hasta llegar a aprovechar el mayor número de ingresos bajo esa estrategia. Eso es supervivencia. A lo mejor no ganar en el corto plazo, pero mantenerme en el tiempo para que cuando venga la época buena de cosecha, poder recoger y ganar o generar esa inversión que tuve en el plazo anterior. Por eso nos dice que debe ser al corto plazo. Eso es lo ideal. Sin embargo, vamos a traerlo al contexto actual de nuestro país. Eso a lo mejor no fue en un corto plazo. Se llevó a cabo, algunas lo aplicaron por 1 año, 2 años, algunas aún todavía están en esa etapa de supervivencia. Entonces allí esta teoría se rompió, porque efectivamente el modelo económico para los que están adaptados a estas teorías de supervivencia, pues nunca se habían generado para épocas de una inflación galopante, sino que estaban adaptadas para un entorno económicamente normal. Entonces, des en cuenta cómo también esta teoría tiene que cambiar, porque efectivamente lo recomendado es que sea al corto plazo, pero no necesariamente es una limitante. Podemos aplicarlo al mediano o al largo plazo. Pero vean lo que nos dice aquí. Sin embargo, a largo plazo, la empresa debe aprender cómo agregar valor a sus productos o de lo contrario se enfrentará a su extinción. ¿Por qué en nosotros, en nuestro caso Venezuela, no se cumplió a lo mejor esta parte de la extinción en su totalidad? Porque el mercado también estaba contraído. Entonces, la oferta y la demanda monetaria ayudaba a que las personas generaran una misma supervivencia en las empresas. Porque los niveles de compra del consumidor en ese momento también eran limitativos. El poder adquisitivo se limitaba y la mayoría de personas también estaba en supervivencia desde sus finanzas personales. Entonces, los ingresos o las ganancias que ellos tenían eran limitadas y se subsistían a comprar lo necesario que generaba supervivencia en las empresas. Y eso también se mantuvo por el largo plazo. Entonces, como el mercado también estaba apoyando la supervivencia de las empresas, por eso no se llegó a la extinción total de los productos. Ahora bien, sí hay que estar claros en que no todas las empresas en un momento de recesión económico van a estar bajo el modelo de supervivencia. Solo sobreviven en el tiempo aquellas empresas que realmente tienen un modelo de negocios necesario para el consumidor. Porque si no, observen ustedes centros comerciales que a lo mejor ya hoy en día no tienen la misma cantidad de almacenes, la misma cantidad de tiendas o de oferta de sus productos, porque llegaron a esa época de recesión, porque efectivamente pues no eran necesarios. Pero también observen otro punto de vista en cómo surgieron nuevas empresas de consumo masivo, como los llamados bodegones, algunos mini market, que empezaron a generar esa supervivencia económica en los productos de necesidad básica. Pero también empezaron a crearse ciertas tienditas muy pequeñitas y móviles, ¿okay?, que llevaban el producto hacia la diversificación geográfica que ellos quisieran. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal ustedes pueden observar una empresa que vende perros calientes y ellos están ubicados prácticamente en toda la ciudad. Entonces compiten entre ellos mismos, no necesariamente, sino que abarcan todo el sector geográfico y colocan, por ejemplo, esas empresas móviles que están allí y llevan entonces a la diversidad del consumidor el producto. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tratar de segmentar y abarcar la mayor cantidad de población para que el cliente no tenga que trasladarse hacia la empresa, sino que la empresa se traslada hacia ellos. De esa manera aumentan la participación en el mercado. Entonces, eso es este primer objetivo de supervivencia. ¿Bien? El segundo objetivo puede ser maximizar las utilidades.
Cuando hablamos de maximización de utilidades, aquí entra también un proceso muy importante que se llama la investigación de operaciones. La investigación de operaciones, como rama o área de la matemática que ayuda efectivamente a estudiar los procesos económicos internos de una empresa para lograr la maximización de utilidades, pues es importante conocer la situación actual de mi empresa. No todas las empresas pueden entrar a maximizar utilidades, porque ya vimos que primero hay pueden irse por sobrevivir, por una supervivencia, pero también hay que conocer en qué etapa y en qué momento económico y del ciclo de vida del producto tengo que yo aplicar una maximización de utilidades. Entonces nos dice que se debe calcular la demanda. Eso es muy importante. Nosotros debemos ser capaces de conocer cuánto espero vender. Recuerden que al hablar de calcular demanda no es que va a ser un número exacto. Siempre es una aproximación, porque va en función de modelos estadísticos. Pero sí es importante tener una idea de cuánto espero vender, porque en función de lo que yo espero vender, que sería un presupuesto de ventas también, puedo generar otros presupuestos, como un presupuesto de compras, como un presupuesto de gastos y costos, que me permita entonces conocer si voy a ganar o no voy a ganar. Y también en función de eso, predecir qué es lo que puedo hacer para ganar el máximo valor de utilidad. Ya vamos a ver ahorita más adelante una herramienta muy utilizada que es el punto de equilibrio. Cómo ese punto de equilibrio nos permite maximizar utilidad. Entonces hay que conocer demanda, hay que conocer costos, ¿ok? Y posteriormente seleccionamos el precio que genere un máximo de utilidad. También que nos genere un flujo de efectivo alto o una tasa de rendimiento de inversión. ¿Okay? Eso depende también de la política financiera que tenga la empresa donde ustedes estén trabajando. Hay unas que se van por utilidades, hay otras que se van por el flujo de efectivo y habrán otras que se van solo por la tasa de rendimiento de la inversión. Sobre todo la tasa de rendimiento de inversión se hace cuando estamos evaluando proyectos. Cuando estamos haciendo un proyecto de inversión en la primera etapa, que es el estudio de mercado, pues nosotros medimos sobre todo esa tasa de rendimiento de inversión y la comparamos con la tasa de rendimiento de la banca. Porque allí vamos a ver si realmente es factible invertir dinero en esa empresa o sale mejor agarrar ese dinero y depositarlo en el banco y que el banco me dé rendimiento por el dinero. Claro, comúnmente siempre nos vamos por el proyecto, pero esa es la comparación que se hace para nosotros ver si hay factibilidad económica y financiera en un proyecto de inversión. Otro de los objetivos puede ser la maximización en la participación del mercado, como les decía, con la misma supervivencia. ¿Qué estoy buscando yo allí? Ampliar la participación del mercado. Entonces, básicamente las estrategias que debemos aplicar en esta fase es hacia obtener un mayor volumen de ventas. No importa mucho qué sacrificios tengamos que hacer, sino la idea es aumentar el volumen de ventas. Si hoy vendimos 5 unidades, el próximo mes podamos vender 10, después 15, después 18, después 20. Así sea una unidad más, pero aumentar el volumen. Esto debería permitirnos reducir los costos unitarios e incrementar las utilidades, pero aquí está el detalle, a un largo plazo. Por eso no hablaríamos de maximizar las utilidades de una vez, sino simplemente vamos a incrementar las ventas y estaríamos seguros que al aumentar las ventas eso nos va a aumentar las utilidades, pero en un largo plazo. Esto también tiene una finalidad que es generar un precio más bajo, que nos va a permitir efectivamente participar mayor en el mercado. Pero hay que tener mucho cuidado. Esto no se puede aplicar con todos los productos, porque recuerden que la psicología del consumidor nos dice, hay clientes que asocian los precios muy bajos con calidad muy baja. Entonces eso no hace que nuestra participación se incremente, sino que solamente estemos segmentando el producto hacia un poder adquisitivo muy bajo. Esto no es que esté mal, sino que simplemente debemos estar claros que si voy hacia ese entorno, pues el segmento de mercado que voy a participar es aquel en que tiene un poder adquisitivo muy bajo, en el que va a asociar el precio bajo con una baja calidad. Vamos a la segunda fase. Aquí sí o sí tenemos que determinar el cálculo de la demanda. Tengo que conocer la demanda. ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerden que desde el punto de vista del mercado, de la mercadotecnia, ustedes pueden utilizar un instrumento que es un cuestionario. ¿Ok? Aplico, por ejemplo, un cuestionario con una técnica de encuesta. Lo puedo hacer aplicando
el método estadístico comúnmente, que es esa estratificación. Nosotros hacemos una estratificación, una segmentación, por ejemplo, por parroquia, si nos vamos al caso de San Cristóbal, o lo puedo hacer por municipios, si ya hablamos del estado Táchira, o lo puedo hacer por estados, si hablo del país Venezuela, y así sucesivamente puedo tomar la decisión de cómo voy a segmentar geográficamente esa demanda. Pero sí es importante conocer a quiénes les voy a aplicar la encuesta y luego, posteriormente, cómo se procesan esos datos. Las preguntas que deben ir en esa encuesta tienen que ir asociadas al cálculo de la demanda, que me permita conocer si realmente la gente está dispuesta a comprar el producto, también la frecuencia de compra, cada cuánto estaría dispuesto a comprar el producto, y de una vez en esa encuesta, conocer cuánto estaría dispuesto a pagar por ese producto. De esa manera, tendríamos, a grosso modo, una aproximación del cálculo de la demanda. Cada precio que la empresa fije, pues conducirá a un nivel de demanda diferente. Eso también es importante estar claros. En que nosotros asignar un precio, eso tiene una sensibilidad en el comportamiento de la demanda. Y nos lo dice, por supuesto, las teorías económicas cuando vemos la elasticidad, que vamos a conocer ahorita más adelante, que es la elasticidad en el comportamiento de esa oferta y demanda. ¿Qué pasa si yo aumento los precios en función del comportamiento de la demanda? Por tanto, esto tendrá un impacto diferente en los objetivos de marketing de mi empresa. La relación entre los distintos precios y la demanda, pues se hace presente o patente en lo que conocemos como la curva de demanda. Ustedes habrán visto en la materia de economía, cuando nos hacían graficar allí oferta y demanda, y en función del precio también conocer un punto de equilibrio. Aquí viene el ejemplo. Consideremos que tenemos dos curvas de demanda. Es decir, dos productos puede ser, o un mismo producto que tengan dos curvas de demanda. En una primera curva, ¿sí?, vamos a generar un incremento del precio de 10 a 15 dólares. Es decir, solamente vamos a aumentar 5 dólares. Esa es la variación. Para términos generales, pues el incremento es muy bajo. Entonces la demanda, pues de 105 unidades se va a reducir a 100. O sea que efectivamente también hubo una sensibilidad muy baja en la reducción de la demanda. Mientras que en la curva B se hace el mismo incremento de precio, pero resulta que allí la demanda disminuye de 150 a 50. Fíjense, la variación en el precio fue la misma, pero la variación en la demanda no fue la misma en cualquiera de las dos decisiones. Entonces, ahí tenemos que estar claros que si la demanda cambia, ¿ok?, ante las variaciones de precio, pero cambia también muy poco, pues decimos que es una variación inelástica. Pero si ya ese cambio es considerable o es muy amplio, entonces hablaremos de que es elástico. ¿Bien? Y es lo que podemos observar aquí gráficamente, para que lo puedan entender mejor. Fíjense, si hablamos de que la demanda tiene un comportamiento elástico, es porque yo puedo tener una variación del precio, ¿verdad? Pero fíjense cómo varía en ese caso la demanda. La variación de la demanda fue muy grande. El comportamiento en la curva se hace que de un valor alto disminuya notablemente a un valor muy bajo. Y será inelástica, en este otro caso, cuando puedo tener una misma variación en el precio, pero fíjense que la variación en la demanda o esa brecha que se genera entre un punto y otro de la demanda se acorta, ¿ok? Y es allí en donde yo tengo que ver y empezar a tomar acciones. Si estoy en una demanda inelástica, pues a lo mejor eso me indica que la estrategia de aumento del precio, por ejemplo, no estuvo tan mal, porque la demanda disminuyó también considerablemente y es algo normal, es aceptable. ¿Por qué? Lógicamente puede que ocurra. Ahora, también puede ser de que se aumenten los precios y la demanda llegue a aumentar. ¿Ok? Eso sería lo más favorable, el escenario más optimista. Pero ¿cuándo es el escenario pesimista? Si estoy en una demanda elástica. Porque si yo hice una decisión de aumento de precios y la cantidad demandada disminuye considerablemente, tengo que tomar acciones para tratar de volver a hacer un cambio y un ajuste en eso. Porque si no, esto va a afectar considerablemente los ingresos de la empresa y va a llegar a caer en una fase de supervivencia o puede irse directamente a la extinción de la empresa. Bien. Esto lo tenemos aquí, en la siguiente tabla también está segmentado. Nos dice elasticidad de los precios en función de la demanda. Entonces, fíjense, si la elasticidad es mayor a -1, teóricamente hablaremos de que es inelástica. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que efectivamente el incremento del precio va a aumentar, pero la reducción del precio pues disminuye. Si la elasticidad es igual a -1, vamos a tener una elasticidad unitaria en donde hay un equilibrio, no cambió.
el precio, el incremento del precio no cambia y tampoco la recesión del precio va a cambiar. Y si ya estoy en una elasticidad menor a -1, entonces es elástica porque el incremento del precio va a disminuir y el decremento del precio va a aumentar. Es como en términos tabulares lo que vimos aquí en la gráfica. ¿Ok? Inelástica, ¿qué ocurre? Hay una variación en el precio, pero la demanda varía poco. Mientras que en la demanda elástica existe también una variación del precio, que puede ser muy pequeña, y la demanda sí va a cambiar considerablemente. Y estará aquella que es unitaria, pues que efectivamente puede ser que haya una variación en el precio y pues la variación en la demanda es igual. Entonces, por eso le llamamos unitaria, porque realmente no hay un cambio significativo. ¿Okay? Eso también pudiese ocurrir, lo que les decía. Es como un equilibrio. Aumenté los precios y la demanda se mantuvo igual. Puede ocurrir. Aumenté los precios y la demanda disminuye, pero un porcentaje muy bajo. Aumenté los precios y la demanda disminuye un porcentaje muy amplio. Entonces, ahí hay que estar claros en los escenarios. ¿Qué podemos tener en los métodos de asignación de precios? Entonces, el método más conocido, que ustedes lo van a conseguir en los libros, lo van a conseguir también a lo mejor, o lo habrán visto en su carrera de pregrado, que es la asignación de precios sobre el costo más un margen, que son dos modelos matemáticos que tenemos. Uno que nos dice, un precio de venta es igual a costo más ganancia, simplemente calculo los costos, le sumo la ganancia en dinero y eso me da un precio de venta. Puedo tener también un modelo que me diga costo, que es multiplicado por 1 más un porcentaje de ganancia. Entonces, los dos modelos me dan el resultado del precio de venta que yo quiero asignar, pero no los dos se utilizan en el mismo contexto. Uno se utiliza cuando ya la ganancia yo la tengo segmentada en dinero. Cuando yo digo quiero ganar 10 dólares, 5 dólares, $1. Entonces lo que hago es costo más ganancia. Y la otra es cuando esa ganancia está representada en porcentaje. Entonces yo puedo decir quiero ganar un 30%, un 8%, un 12%. Y entonces allí tengo que utilizar es el segundo modelo. Por eso nos habla de que es un costo total más ganancia deseada. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta las condiciones competitivas del mercado, los costos marginales que efectivamente logren cubrir los costos variables. ¿Por qué? Porque los costos variables pues, son aquellos que tienden a ser más peligrosos dentro de una economía normal. Porque el costo fijo, si estoy en una economía normal, sé que todos los meses voy a pagar 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares. Entonces ya sé que puedo planificar. Pero el costo variable, recuerden que depende efectivamente de la demanda. Si yo vendo más, ese costo debería incrementarse más. Pero a veces no somos capaces de determinar en qué porcentaje va a variar. Y es allí donde puedo tener una sensibilidad en la ganancia también. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta estos costos. Dentro de estos mismos métodos tenemos lo que es el análisis del punto de equilibrio. ¿Ok? El punto de equilibrio pues considera el comportamiento de la demanda y de la oferta. ¿Qué es el punto de equilibrio? No es otra cosa que la cantidad de producción en la que el ingreso total iguala al costo total. Ingreso total, es decir, todos los ingresos que tiene mi empresa, ordinarios y extraordinarios. Y costo total, todos los costos que va a incurrir mi empresa. Lo que supone un cierto precio de venta. Entonces, las ventas que exceden el punto de equilibrio, es decir, todo lo que esté por encima del punto de equilibrio se considerará ganancia. Todo lo que esté por debajo del punto de equilibrio se considerará una pérdida. Y lo que esté justo en el punto de equilibrio, pues se considerará en equilibrio porque no tendrá ni ganancia ni tampoco generará. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo podemos determinar ese punto de equilibrio representando la cantidad de unidades en función de costos, ingresos y ganancias. Aquí tenemos la curva o la recta de los costos, tenemos la curva de los ingresos y donde ellas se intersectan, que es este punto intermedio, donde está allí la unión de las dos rectas, es lo que conocemos como el punto de equilibrio. Todo lo que esté por encima, que es esta zona que estoy marcando allí, pues serán ganancias. Todo lo que esté por debajo, pues serán pérdidas. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta zona que estamos por debajo, la curva de costos está por encima que los ingresos. Entonces, efectivamente, hay una pérdida. Mientras que en esta zona, la curva de la ganancia es la que está por encima de los costos y entonces, pues, nuevamente habrá una ganancia. ¿Okay? Y si estamos justo en este punto, pues ya es la intersección, es decir, ingresos son iguales a los costos. Allí ni se gana ni se pierde. Bien. Okay. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
Profe, pues de que yo me acuerde en cuanto al comportamiento de la demanda es elástica, inelástica, unitaria y no hay otra. No, básicamente se trabaja con estas tres. Ajá. Elástica, unitaria e Ok, inelástica. Ajá, por el valor de E, porque siempre tomamos como patrón -1. Entonces solo hay tres posibilidades, que sea mayor, menor o igual. Y esas son las tres clasificaciones: inelástica, unitaria y elástica. listo. Y en el trabajo también tenemos que hacer algo relacionado con esto, ¿o no? No, no, simplemente es para que tengan el conocimiento general, ¿sí? En el trabajo solo vamos a abordar las estrategias. Y ya ahorita más adelante las vemos. Lo que vamos a hacer es tomar cada estrategia y ustedes me van a dar como un ejemplo de dónde pudiesen aplicar esas. Ok. Sí, pensé que teníamos que hacer cálculos o algo. No, si llegan a hacer un trabajo de grado de esta área, sí, sí deberían hacer los cálculos, para que ustedes puedan demostrar que el precio de venta que ustedes están asignando realmente genera ganancia. Sí, ok, listo. Ya en la parte de investigación, pero aquí en la materia no lo vamos a abordar porque si no les voy a complicar también el proceso y esa tampoco es la idea. Ok, vamos entonces a hablar sobre las decisiones estratégicas de precio más utilizadas. Aquí vamos a generalizar solo 5, porque realmente son las más utilizadas. Y ya después vemos las 16 las 16 decisiones estratégicas de precio. Y es ahí en donde va a consistir la actividad que ustedes van a hacer. La primera decisión estratégica de precios o se denomina precios fijos. ¿En qué consiste esta estrategia? Esta estrategia se trata de poner un precio fijo, ¿ok? A los artículos de menor valor y a los artículos de mayor, sí ponerles un precio elevado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como tratar de anclar un producto con base a otro. Si yo coloco un producto de un precio muy bajo y fijo, a lo mejor ese va a ser el que el cliente capta y va a asistir a mi empresa. Cuando ya el cliente llega a la empresa o entra a mi Instagram, si es una empresa digital, va a observar otros productos que sí tienen un mayor valor. Y es allí en donde puede entrar un proceso de negociación. Por eso hice hacerlos negociables. Pero entre ese proceso de negociación, puede ser que ocurra o que el consumidor tome la conducta de comprarme a lo mejor un producto económico con un producto caro, o que a lo mejor ingresó por el producto de bajo precio y se lleve el de más alto valor. Entonces, en eso es que consiste esta estrategia de precio fijo, ¿ok? Bueno, en ese proceso de negociación, como dice allí, la idea es tratar de bajar el precio, y por eso también es importante que el precio seleccionado como el más alto tenga implícitamente ese valor de negociación. Como por ejemplo, eso a veces lo hacemos nosotros al vender un carro. Si nosotros decimos, voy a colocar el precio, por ejemplo, en $2,000, porque realmente yo espero 1,800. Entonces, coloco $2,000 y sé que si hay un proceso de negociación, puedo llegar máximo, bajarlo hasta 1,800, que era el precio que yo quería poner en el mercado, pero lo coloco por un precio. A eso se refiere. Pero va anidado a un precio fijo, que es como el gancho que hace que el cliente visite mi empresa, me pregunte, me escriba, ¿ok? O contacte el producto como. Esta estrategia es